Buenos días, soy Natalia Becerra del programa de Biología del curso de Formación Ciudadana y Cultura de Paz, Grupo Q. Bueno, en este video les vengo a hablar sobre el concepto de ciudadanía. Este concepto nace hace algunos 2500 años en la Grecia clásica. Se veía más como un ente muy especial. Bueno, la historia se divide en 6 etapas. La primera etapa empieza en Grecia y se divide en 2 formas de gobernanza. La primera es la ateniense, donde primaba el pueblo. Demos era la definición de esto. A raíz de este pueblo se gobernaba de una manera muy regular. Democracia se le llamó a esta forma de gobierno. Después, Pericles implantó los principios de la democracia y se empezó a regir la democracia como tal en Atenas. Estos principios constaban de libertad, equilibrio e igualdad de derechos. Entonces, el equilibrio contemplaba la ley y la libertad como tal. Y la libertad de expresión la tenían los que pertenecían a la asamblea. Y para pertenecer a esa asamblea que era dividida en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tenía que ser ciudadano. Y los requisitos de ser ciudadano eran nacer en Atenas, ser de padre y madre atenienses, nacidos en Atenas, y ser hombre. La segunda etapa de la historia de la ciudadanía pasó en Roma. Bueno, aquí se dio una evolución. Tiberio y Cayo, en primer lugar, expandieron el concepto de ciudadano todo aquel que habitara la península ibérica. La segunda etapa de esta evolución fue el general Mario, que extendió el concepto de ciudadanía a todos los militares. Y por tercero se implementaron los 3 grupos sociales. Primero, los patricios, que tenían derechos y privilegios. Los segundos eran los plebeyos, que era el pueblo como tal, que tenían derechos limitados y tenían obligaciones. Y los terceros eran los esclavos, que no eran considerados personas, sino cosas pertenecientes a los patricios normalmente. La tercera etapa es el cosmopolitismo estoico. Este cosmopolitismo estoico se podría decir que es lo que actualmente vivimos, donde no se reconoce Estado, no se reconocen fronteras, la humanidad tiene los mismos derechos por igual. Después, la quinta etapa fue el cristianismo y la ciudadanía. Este constaba en que después de la caída del imperio, llegaron los obispos a gobernar conforme a la Biblia. Las revoluciones fueron otra etapa importante. Estuvo la Revolución Americana y estuvo la Revolución Francesa. La Revolución Americana básicamente se implementó el concepto de ciudadano estadounidense y también se implementó o se instauró la Constitución de 1789. La francesa se implementaron o se constituyeron cuatro principios importantes. El primero, la soberanía popular, el pueblo sobre el gobierno, o el pueblo es el que manda. Seguido de eso se implementaron o se establecieron los derechos del hombre y del ciudadano. Se tuvo derecho al voto y igualdad de ley para todos. Bueno, la última etapa es la etapa contemporánea. Hoy en día se toma a ciudadano todo aquel que tiene un vínculo jurídico-político con respecto a un Estado o una nación. Este ciudadano se le otorgan derechos y deberes que tiene que cumplirle al Estado o a un particular. Según la noción de ciudadano, en Latinoamérica se habló sobre la globalización. Esta globalización debe tener 3 principios muy claros: el de la libertad del individuo, hasta dónde llega mi libertad; el de la nación o el Estado. Yo, por ejemplo, soy colombiana, yo me rijo por las leyes de Colombia. Y la tercera es la primacía de lo social, es decir, yo soy importante para la sociedad,
pero yo no soy más importante que la sociedad como tal. Y bueno, esto fue todo. Gracias por ver el video.